Muy buenas noches. Antes de comenzar, les solicitamos apagar o poner en silencio sus celulares. La Facultad de Derecho y sus áreas de Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Privado y el Grupo de Investigación Ratio Juris les dan la más cordial bienvenida a la Cátedra Gilberto Martínez Rabe. Saludamos a la mesa principal que nos acompaña en la noche de hoy. Ellos son el doctor Alejandro Gaviria, docente de la Facultad de Derecho, y los doctores Manuel Antonio Echavarría Quirós, doctor José María León González y doctor Sebastián Medina, ponentes invitados. Para dar inicio a este ciclo de conferencias nos acompaña en la noche de hoy el doctor Manuel Antonio Echavarría Quirós con el tema demanda de inconstitucionalidad contra el párrafo cuarto del artículo 140 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo. El doctor Manuel Antonio Echavarría es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Civil, candidato a magíster en Educación y Derechos Humanos y docente de la Cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana desde el año 2003 en las asignaturas de daño resarcible y responsabilidad civil extracontractual. En esta ocasión lo acompañarán también el doctor José María León González, PhD de la Universidad de Bolonia, Italia, profesor de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Monterrey y de la Universidad Pontificia Bolivariana, y también lo acompañará el doctor Juan Sebastián Medina Ríos, abogado de nuestra universidad y monitor investigador de la especialización en responsabilidad civil de la Universidad Pontificia Bolivariana. Vamos a comenzar entonces con la intervención del doctor Manuel Antonio Echavarría Quirós. Comenzamos con la intervención del doctor José María. Buenas tardes a todos. Tardes, noches. Tardes todavía. Y con la venia de mis queridos colegas y amigos. Mi presencia entre ustedes es, créanme, algo verdaderamente insólito para mí, porque luego les voy a contar qué me ha traído en esta tarde a este año. Si lo sé, no vengo, ¿no? Ha sido de la mano de Juan, yo le llamo Juan Sebastián, porque tú tienes un nombre ilustre, te recuerdas al gran navegante Juan Sebastián Elcano y a otro Juan Sebastián. Le he conocido en un curso de especialización en Derecho de Daños, en Responsabilidad Civil, y desde el primer día sentimos, yo creo que una recíproca simpatía. Ha sido no un alumno privilegiado, sino ha sido casi mi ayudante. He estado siempre pendiente, era quien me hacía preguntas cuando aquello decaía. En fin, que ha habido, se dice, creo que feeling, ¿no? Y me dijo hace unos días, hombre, doctor, me gustaría que me acompañara en un acto donde vamos a discutir un problema de derecho administrativo. Y hombre, pues con mucho gusto, si te sirve de algo. Lo que no esperaba era esto. Cuando me traían esta tarde en medio de uno de esos trancones característicos de la ciudad, cuando me traían me dice, tendrá que hablar usted. Digo, no, hombre, esto no se hace con un amigo. Sí, no se hace. Y la verdad que de entrada me ha molestado un poco porque ya tengo muchos años, me cuesta repentizar, desde luego no tengo ni mucho menos esa claridad y esa facilidad verbal que tienen ustedes. Ustedes hablan, y no lo digo por un vano halago, lo ha dicho un escritor español de éxito, novelista y académico, Pérez Reverte, ha dicho que un campesino colombiano, ojo, habla mejor el español que un universitario español. Eso por de pronto.
luego que ustedes juegan en su terreno, luego que yo vengo un poco fatigado de estar hablando sobre responsabilidad civil y alguna cosita más durante cerca de mes y medio, ¿no? Se me ha agotado el caudal de ideas, ¿no? Y no sé, claro, lo que no podía era defraudar a Juan Sebastián Medina. Y sí que pensaba, mientras llegaba, decir algo, y lo digo muy de corazón y con absoluta sinceridad: si todos los graduados de esta universidad son como él en calidades humanas y en calidades intelectuales, bien pueden decir ustedes que esta es la mejor universidad de Medellín, y hay una buena cosa. No, yo soy fiel a la bolivariana, pero yo entiendo que entre universidades excelentes no hay rivalidad, lo que puede haber es competencia, sana competencia, nada más. No es la universidad de enfrente, la enemiga. Bueno, entonces, pues muchas gracias por haberme invitado. Me siento muy honrado y muy satisfecho de estar con ustedes, pero poco más puedo decir, porque me indicaba, bueno, hable usted algo sobre el derecho de daños, pero denme ustedes alguna pista, ¿no? Que hable de... Hoy van a hablar ustedes de responsabilidad de la administración. Les voy a hacer una aclaración que va dirigida a los estudiantes, naturalmente. El gran tema de la responsabilidad del Estado o de las administraciones públicas excede con mucho las competencias de un modesto profesor de universidad dedicado al derecho civil, porque en España no hay la especialidad de responsabilidad civil. Se es profesor de derecho civil con todas las consecuencias. Hay que explicar todos los cursos en los que se distribuye la materia, ¿no? Y uno, pues, quizás se especializa un tanto por afición, ¿no? Pues sí, afición es la que me ha llevado a mí al campo del derecho de daños. Bueno, no me gusta hablar de derecho de daños, de responsabilidad civil. Y probablemente por una razón elemental, porque mi tesis doctoral allí hace, ya no sé ni cuánto, más de medio siglo, en Bolonia, sí, versó precisamente sobre un tema como es el de la culpa del dañado. Versó sobre 4 temas muy debatidos entonces en la casación. Cuando yo llegué a Salamanca de regreso, aquello era un cuadro sin marco. En España todavía, es más, a mí me decían, pero ¿sobre qué temas más raros trabajas? Eso me da pie para decirles que la responsabilidad civil en España es hoy un campo de investigación que, perdonen que lo diga así, que nos coloca al mismo nivel probablemente que otros países, ¿no? Pero el punto de partida, el que existía cuando yo era estudiante en la Universidad de Oviedo, allá en Asturias, era, pues, la responsabilidad civil era un apéndice residual. Yo siempre recuerdo que en el tratado que manejábamos los estudiantes, un tratado de unas 1.400 páginas dedicado a obligaciones y contratos, a responsabilidad civil solo se le dieron 20 y tantas páginas, ¿no? En una edición del año 54 de la obra de Castantovene. Bueno, eso ha cambiado radicalmente. Hoy es un tema en el que es prácticamente imposible estar al día. Ya basta con que uno se maneje con cierta soltura por el ámbito de la responsabilidad civil en sentido estricto. Fíjense ustedes si a eso le añadimos 2 ámbitos que ya están fuera, como es el de los daños causados por la administración y, por supuesto, el amplísimo campo de los accidentes laborales. Todo ello ha quedado ya al margen. Bueno, con alguna ida y vuelta, algún corso y ricorso, que saben, me gusta decir a mí. Hay muchos retornos al pasado, algunos solapados que no se ven a primera vista. Pero bueno, de responsabilidad del Estado, solo les diré a ustedes que en España la responsabilidad del Estado es objetiva, pero radicalmente objetiva o sin culpa desde hace muchísimo tiempo. Paradójicamente,
Ya en la legislación de la época de la dictadura, y parece un poco chocante, ¿verdad?, que una dictadura construya un sistema de responsabilidad en el que el Estado siempre está respondiendo. Es un tanto paradójico, ¿no? El hecho es que con la recuperación de la democracia se consagra al máximo nivel un régimen en el que el Estado responde, como dice el texto legal y dice la propia Constitución, responde por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, lo que no deja de ser descorazonador, porque lo mismo le da al funcionario o a quien esté incardinado en la administración obrar con toda la diligencia exigible que no hacerlo, porque al final el Estado siempre paga, ¿no? Eso es algo que choca. Es verdad que en los últimos tiempos hay como una especie de retroceso, y no solo en este campo, ¿verdad?, por los excesos que se han producido. Y también por algo que he apuntado hace un momento, y es cierto retorno al pasado. Miren, si se examinan los ordenamientos europeos en este momento, se observa que después de un periodo en que el principio tradicional de nuestros códigos, el principio de la culpa, ha ido perdiendo terreno, ahora parece que empieza a recuperarla. No hay un retorno al viejo subjetivismo, pero sí se advierte tanto en las nuevas leyes como en la jurisprudencia una especie de intento por reconducir ese caudal expansivo de la responsabilidad a términos, digamos, razonables, ¿no? En fin, no sé, yo estoy dispuesto a contestar a las preguntas que ustedes me hagan, me sentiré mucho más a gusto. Si sé contestar, contestaré. Si no sé, no voy a tirar balones fuera, como decimos allá, ¿no? Le diré a quien pregunte, mire, lo siento, ya lo voy a pensar, y a través de nuestro querido amigo le llegará la respuesta, ¿no? Porque para mí, desdicha, y lo digo muy de corazón, mi regreso a España es ya muy, muy próximo, ¿no? He pasado unos días, yo no sé si esto es académico, lo que voy a decir, se sale de los márgenes de lo estrictamente académico. He pasado unos días para mí inolvidables en esta tierra paisa. Y ya tenía amigos de antes, pero es que he hecho nuevos amigos y eso es muy importante. Yo lo único que pido que no se interrumpan el día de la partida, no se interrumpan esas relaciones que en este caso también han empezado. Yo no voy a decir más, ¿eh? Muchas gracias, amigos. Nada. ¿Tiene alguien preguntas? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, es un placer en nuestra universidad. Muchas gracias. Hacer una aclaración bien importante, y es que yo digo que la persona, mientras más edad tiene, más va a saber y nos va a llenar de conocimientos, cosa que me parece fantástica que usted esté acá con nosotros. Muchas gracias. Doctor, me gustaría que me hablara sobre la responsabilidad ambiental del Estado, es decir, el daño ambiental. Pues tengo muchas controversias y muchas contradicciones en este campo, cómo es que los estados manejan esto del medio ambiente. Muchas gracias. Sí, es otro campo. Yo desde luego no he trabajado en esa materia. Sí le puedo decir que hay una legislación bastante actual del año 2007, pero que es fundamentalmente de carácter administrativo. Es una legislación en la que predomina lo que se ha dado en llamar la tutela inhibitoria, es decir, la prevención del daño. Más vale prevenir que lamentar. Luego hay toda una serie de directivas
de la Comunidad Europea, porque no nos olvidemos que en los países que configuramos la Unión hemos perdido parte de la soberanía y que ciertamente hay normas que emanan de los órganos de la comunidad y obligan. Hay diversas directivas que tienen por objeto pero yo le voy a decir una cosa, mire, yo soy un tanto escéptico y lo decía el otro día en otro foro, pero no me importa repetirlo. Estamos confiando demasiado en la nueva legislación y está bien, a nuevos hechos, nuevo derecho, pero yo soy de los que creen que todavía en nuestros viejos códigos o en otras leyes, ¿verdad?, todavía hay recursos, no diré que suficientes, pero todavía poco explotados para evitar, que es lo que usted me pregunta, es una pregunta tan amplia, el deterioro medioambiental. Si me concretara usted un poquito más, yo le... Sí. No, ya le digo que hay en este... Es decir, que salvo alguna directiva en la materia, ¿no?, y una ley que tiene carácter sobre todo preventivo, ¿verdad?, una ley en la que se articulan toda una serie de sanciones administrativas que no civiles, pues poco más le puedo decir, como no me concrete. Claro que es un tema que preocupa sobremanera, evidentemente, pero si me puntualiza yo le contesto con sumo gusto. Gracias. Profesor, muy buenas noches. Yo tengo una inquietud. No sé si usted sepa de qué trata el tema nuestro de hoy. Creo que sí. Sí, algo me había dicho Sebastián. Ok. Parece un tema sobre solidaridad. Exacto, se trata acerca de la responsabilidad cuando confluyen varios actores en el resultado causal, si responden solidariamente o de forma conjunta. Al parecer, este parágrafo que estamos nosotros pretendiendo demandar, el cuarto del artículo 140, elimina la solidaridad. La pregunta es, en España, ¿qué ocurre cuando confluyen varios actores en el resultado causal del daño antijurídico? Vamos a ver, curiosamente, el Código Civil Español de 1889, cuando habla de la solidaridad, si no recuerdo mal en este momento, pide que expresamente se pacte. La norma está contenida en el ámbito contractual, ¿verdad? En el ámbito extracontractual hace ya mucho tiempo que la jurisprudencia se ha saltado a la torera esa exigencia de que expresamente, además, no tiene sentido pactar en el ámbito extracontractual, digo, previamente al evento lesivo, ¿verdad? La corriente jurisprudencial inamovible desde hace muchos años es que en caso de coautoría, de pluralidad de autores del daño, rige la solidaridad. Y ello por un principio elemental de protección a las víctimas. En el derecho español se ha convertido yo algunas veces lo he dicho, es casi una obsesión patológica, la protección a las víctimas, que no quede la víctima sola ante el daño. En fin, en aras de este principio y de consideraciones también de orden equitativo, la jurisprudencia con escasísimo apoyo legal admite la solidaridad entre coautores, de manera que el supuesto que ustedes van a debatir, con mucho más conocimiento de causa que yo naturalmente, es muy complejo porque ahí interviene un sujeto privado y un ente de naturaleza pública, ¿no? Eso ya me parece que complica un poco las cosas. Y luego hay un problema, ahora que tanto se habla de recodificación y de armonización, hay un problema de lenguaje previo, A ver qué llamamos a qué llamamos. El Código Civil Español, desde luego, emplea una terminología hartamente confusa, porque habla de mancomunidad simple y mancomunidad solidaria, ¿no? Mancomunidad simple es casi hasta una contradicción en los términos, porque es lo que ustedes llaman a prorrata o dividida, ¿no? La deuda se divide o el crédito en tantas partes, ¿no es así? Conjunta.
Claro, es que conjunta, y ahí viene el equívoco, conjunta en rigor, conjunta o colectiva sería, si yo no he tragado demasiado CO2 esta tarde y estoy lúcido, la colectiva o conjunta o en mano común al estilo germánico sería aquella en la que tienen que actuar todos eso, en mano común, deudores o acreedores, colectivamente, conjuntamente. Digo esto para no confundirme yo mismo, porque conjunta es otra cosa, ¿no? Claro, conjunta es a prorata, ¿no? Entonces, a prorata y solidaria. Bueno, aclarado eso, y añado que esa mancomunidad conjunta o colectiva, ahí viene el equívoco, o en mano común, es discutible que exista de ella rastros en el ordenamiento. Pero en fin, es una clasificación puramente teórica. Respecto del problema, pues lo que sí puedo decir, lo único que puedo decir así, y seguro de que no me equivoco, en otras cosas puedo empezar a errar en cuanto me vuelvan ustedes a conceder el uso de la palabra, es que cuando hay varios entes públicos responden solidariamente, cuando es una actuación conjunta entre varios entes públicos. El problema que aquí se va a plantear me sobrepasa un poco. Yo escucharía con mucho gusto a los ponentes y luego me haré una composición del lugar. No me atrevo a comprometer mi opinión porque no tengo apenas datos, lo que acabo casi de escuchar y lo que he oído mientras venía en el carro. Doctor, buenas noches. Mira, yo quiero hacerte una pregunta porque cuando referías al sistema de responsabilidad de España, su sistema de imputación es objetivo, ¿cierto? En Colombia, ¿cierto? En Colombia nosotros tenemos también el sistema o la teoría objetiva para la imputación, pero digamos los hechos que la generan son más restringidos que la subjetiva. Entonces, a mí personalmente me ha causado mucha dificultad o mucho trabajo poder comprender las teorías de la imputación desde la subjetiva y la objetiva. Entonces, me gustaría saber, digamos, a través de ejemplos, cómo hacen allá en España, digamos, o sea, para saber que todo es desde la objetiva, está expreso, o yo cómo sé que siempre que usted actúe es porque genera un riesgo. Sí, yo le contesto. Esa pregunta ya es que me gusta. Vamos, no es que no me haya gustado la anterior, es que aquí sí hay, como decimos allá, aquí sí que hay tela que cortar. Vamos a ver, no difieren sustancialmente el sistema colombiano del español o de ningún otro europeo. Vamos a ver, en primer lugar, y voy a ser muy breve, a ver si lo logro. En primer lugar, el sistema de nuestro Código Civil, de nuestros códigos civiles, es un sistema de responsabilidad civil fundado en la culpa o negligencia, un sistema, por tanto, de responsabilidad subjetiva. Es el régimen común. Verdad es que en nuestros propios códigos hay algunos supuesticos muy concretos, ¿verdad?, de responsabilidad objetiva, pero que son más bien reminiscencias históricas, recuerdos del pasado. Pero nuestro sistema, de nuestros códigos, en principio es un sistema inequívocamente de carácter subjetivo. Para poder responder, detrás tiene que haber una culpa o negligencia, o mayor abundamiento, una conducta dolosa. Junto a ese sistema han ido apareciendo ya desde finales del siglo XIX, comienzos del XX, han ido apareciendo toda una serie de leyes especiales, a partir sobre todo de la legislación de accidentes de trabajo, que fue la primera, una serie de leyes especiales en las que, como criterio o factor de atribución que dicen los argentinos, se prescinde de la culpa y se acude a esa idea que usted dice como razón última que justifica, la del riesgo. Quien crea un riesgo con un beneficio, yo digo no siempre económico, debe pechar con las consecuencias. Una legislación especial que de alguna manera
no diré que se coloca en paralelo, pero que es una legislación especial que está pidiendo a gritos, diríamos, una unificación. ¿En qué sentido? En el que ha hecho, por ejemplo, el nuevo Código Civil de Brasil, o han hecho nuestros vecinos los peruanos, ¿verdad? En el Código Civil de Perú, valga como ejemplo, se dice: quien causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia debe reparar el daño. Y a continuación, quien causa un daño a otro en el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa debe reparar el daño. Diríamos, con expresión italiana, doppio binario. Hay una doble vía, un campo reservado a la culpa y un campo reservado al riesgo creado, que ahí habría mucho que matizar. Pero hay otra cosa, y es donde empieza la gran confusión. Cuando, y contesto por lo que yo sé del derecho europeo, cuando ante un tribunal se plantea un supuesto de responsabilidad, ha habido un daño, es un supuesto que no cae dentro de esas leyes especiales siempre más favorables a las víctimas, porque las víctimas demandantes no tienen que probar culpabilidad alguna, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo desde hace ya mucho tiempo los tribunales? Buscando siempre la protección a la víctima, me parece que lo dije antes. Entonces se está produciendo un fenómeno que se ha llamado de deformación, hipertrofia, desnaturalización de la culpa. ¿Qué quiero significar o qué se quiere significar con ello? Pues utilizando los viejos recursos que proporcionan nuestros códigos, forzando desde luego el sentido, el significado de lo que es la culpa o negligencia, se están logrando soluciones prácticas, diríamos la justicia del caso concreto, tan favorables a las víctimas como si hubiera una norma general de responsabilidad objetiva o por riesgo. Ese es un campo en el que había mucho que hablar y en el que seguramente Juan Sebastián, que me ha escuchado atentamente, podría decírselo con más galanura y gentileza que yo todo lo que he aprendido, porque me ha estado escuchando un montón de días y sobre eso hemos venido hablando. De manera que responsabilidad objetiva, sin paliativos, la responsabilidad por culpa, que sigue siendo el régimen común, pero una responsabilidad por culpa, no sé si lo puedo explicar en dos palabras, deformada, hipertrofiada, porque se entiende por culpa algo que ni mucho menos pensó ni don Andrés Bello, ni Vélez Sarsfield, ni nuestro García Goyena. Es una culpa, es un cascarón vacío al que se ha vaciado de todo el momento psicológico, de lo que es la previsibilidad, lo que es la evitabilidad, lo que son las capacidades concretas del sujeto. La culpa se juzga como un error de conducta sin más, sin entrar en averiguaciones, las capacidades de querer, de entender del sujeto. Es verdad que se hacen excepciones con los menores y con las personas privadas de discernimiento, pero es ese grande rasgo el sistema, ¿no? Responsabilidad por riesgo que está perfectamente acotada en las leyes especiales. Y yo se los podría a usted enumerar, pero no tiene ningún sentido, que seguro que coinciden con las colombianas, ¿verdad? En lo fundamental. Responsabilidad por riesgo, responsabilidad por culpa, y luego un poco esa tierra de nadie en la que las sentencias, el fallo se fundamenta en la culpa o negligencia. Pero, oh Dios, qué culpa. Por ejemplo, cuando el Código Civil de Colombia presume la culpa de padres, de enseñantes, etc., hay una presunción de culpabilidad, pero en el texto se permite probar que se actuó diligentemente y eso valdría como excusa, ¿verdad? Bueno, pues en el derecho español, en los supuestos que son exactamente los mismos, hoy en día es imposible, por ejemplo, que unos padres se liberen de responsabilidad cuando sus hijos menores causan un daño a terceros. Y sigue siendo sistema fundado en la culpa, es una presunción de culpa, pero el nivel de la diligencia exigible se ha colocado a tal altura que es imposible, si me permiten la expresión, saltar el listón. Y los tribunales dicen, mire, se ha producido el daño, luego prueba de que usted no ha sido lo suficientemente diligente, no ha estirado
no ha tensado el arco de la diligencia para evitar el daño. La sentencia se fundamenta en la culpa, pero ¿qué culpa hay? ¿Qué culpa? Yo me gusta decir a veces que esa idea de culpa que hoy manejan los tribunales, y por supuesto no solo en España, se aproxima más a la vieja injuria romana que a lo que por culpa o negligencia entendieron nuestros legisladores y enseñábamos no hace muchos años y aprendíamos en las aulas universitarias. No sé si le he contestado o le he aburrido solemnemente. Bueno, muy buenas noches. Debo decirles que me siento más que honrado de estar acá en mi alma mater, compartiendo con mi universidad, con ustedes, con mis maestros. Muchos fueron mis profesores, el doctor Alejandro Gaviria, el doctor Manuel Echavarría. Encantado de que me acompañe el doctor José León, pues una de las personas que más sabe del tema en Iberoamérica. Debo agradecerle por las palabras que tuvo. Creo que me ha dejado una presión muy grande y espero poder con esta ponencia plantear una serie de problemas en torno a la constitucionalidad del parágrafo 4º del artículo 140 de la ley 1437. Bueno, quisiera comenzar con una apertura haciendo un pequeño recuento histórico de la importancia que tiene el tema de la responsabilidad en la actualidad. En el mundo jurídico contemporáneo, uno de los temas que ha tomado mayor fuerza es el de la reparación de los daños, la industrialización de la sociedad, el flujo exacerbado de personas que se aglomeran en urbes, ha aumentado el número de accidentes y con ellos el número de lesiones, amputaciones, daños corporales y materiales, así como perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales. Atrás quedaron aquellos días en los que los conglomerados humanos difícilmente superaban el 1.000.000 de habitantes. Existían poblaciones rurales, agrícolas, donde cada uno de los coasociados de aquellos modelos insípidos de Estado, si lo comparamos con los modelos actuales, tenían funciones claras. No existía maquinaria pesada, no existían vehículos automotores que deambularan por las carreteras a altas velocidades, causando cierto riesgo para la población y sus bienes. La densidad baja en los centros urbanos hacía mucho menos probable encontrarse con un posible hecho ilícito. Los mayores peligros que para ese momento podía tener una persona serían ser atropellado por una carroza, ser herido por un animal bravío que escapaba de un cercado, ser mutilado por un hacha o por una sierra en el acto ilícito de un tercero. En el mundo moderno, los peligros existentes se han multiplicado. Esta situación ha llevado a los diferentes juristas del mundo occidental, principalmente, a darle vital importancia al derecho de daños y a la responsabilidad civil extracontractual en el ámbito civil y del Estado. Hago esta pequeña introducción para concientizarlos de la vital importancia que tiene en la actualidad la responsabilidad civil y el Estado. Como sé que el tema puede ser sumamente extenso, podríamos hablar mucho rato de la Lex Aquilia, su evolución histórica, podríamos hacer derecho comparado con el ordenamiento inglés, los principios de agravios, entre muchas otras figuras jurídicas que son sumamente importantes para poder entender el tema de la responsabilidad civil y la responsabilidad del Estado. Centraremos principalmente esta conferencia en un tema muy especial de la responsabilidad estatal, que existe en la actualidad
un régimen de solidaridad cuando en un hecho ilícito en los que es cocausante un particular y una entidad estatal causan un daño a un tercero. Frente a esto me permito, de una manera muy corta, leerles el artículo 140, que es el tema obviamente de discusión en esta noche. Dice así: en todos los casos en los que en la causación de un daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión de la ocurrencia del daño. Ahora bien, con respecto a esto, surgen una serie de problemas jurídicos. Bueno, ya pasamos el recuento histórico. Surgen una serie de problemas jurídicos que voy a plantear inicialmente y que después desarrollaré. Primer problema: en los eventos en los que en la causación de un hecho dañoso concurra la culpa de una entidad estatal y un particular, debe darse aplicación a las normas consagradas en los artículos 1568 al 1577, así como el artículo 2344 del Código Civil. Esto es, dar aplicación a la solidaridad en materia de concurrencia de culpas en el surgimiento de un hecho dañoso, o por el contrario, el operador jurídico debe aplicar el parágrafo cuarto del artículo 140, condenando en forma conjunta tanto al particular como a la entidad estatal. Vamos a ver más adelante cómo este punto se torna un poco, yo diría, confuso, porque no vamos a hacer una interpretación desde mi óptica, que se contrapone un poco a la que les va a exponer ahora el doctor Manuel. No considero en forma tajante que allí se esté cortando la solidaridad. Yo creo que no se puede hacer, y de una vez le advierto pues al auditorio, una interpretación literal del artículo, sino una interpretación sistémica o contextualizada. El segundo problema es: las normas de carácter sustancial prevalecen sobre aquellas denominadas formales o de contenido procesal o procedimental. El tercero, este segundo problema no es más que una abstracción del problema inicial planteado. Lo planteo así para facilidad del lector. En torno a eso va a girar el cuestionamiento inicial. ¿Existe prevalencia entre la norma sustancial contenida en el Código Civil, es decir, el artículo 2344, y el parágrafo cuarto? Y un planteamiento siguiente, y es: ¿qué interpretación se debe asumir con la lectura del parágrafo cuarto? Para concluir con otro que dice: ¿hasta qué punto el artículo 140 puede entenderse desde el principio de la libertad de configuración legislativa? Digamos, creo que es un poco extenso los planteamientos, trataré de ser un poco concreto y comenzaré con el primero. De cara a entender en una forma adecuada el problema jurídico que en esta conferencia se plantea, debe analizarse la posición jurídica que en la actualidad varios de los jueces u operadores jurisdiccionales están generando. Es decir, ¿en qué forma están fallando los jueces de la justicia contenciosa administrativa para el caso en concreto, para el caso en el que exista cocausalidad entre un particular y una entidad estatal? En la práctica hemos visto cómo varios jueces han interpretado esa norma en el sentido en que se corta la solidaridad y entramos en un régimen de obligaciones conjuntas o mancomunadas. Para entrar en este problema tendríamos que inicialmente hacer una serie de precisiones sobre los conceptos de obligaciones conjuntas y obligaciones conjuntas o mancomunadas y obligaciones solidarias. Entonces, para ello cito al doctor Guillermo Ospina Fernández, y él dice de la siguiente forma: las obligaciones o sujetos plurales se subclasifican a su vez en conjuntas o solidarias. Las primeras son aquellas que, teniendo por objeto cosa divisible, se han contraído por dos o más en forma tal que cada deudor apenas está obligado a pagar su parte o cuota en la deuda, y frente a cada acreedor solamente se puede exigir su parte o cuota en el crédito. Ahora bien, ¿qué implicaciones
tiene esto en la parte práctica ya de las obligaciones que se derivan del hecho ilícito, en el que hay cocausalidad entre una entidad estatal en particular. Digamos que se genere un hecho dañoso o un hecho ilícito. La persona dañada o perjudicada solo podrá entrar a cobrar la totalidad del perjuicio, no podrá entrar a cobrar, perdón, la totalidad del perjuicio frente a uno solo de los cocausantes. La persona solamente podrá entrar a cobrar el porcentaje del grado causal en el que actuó tanto el Estado como el particular. Es decir, no podrá buscar el resarcimiento pleno de una persona y que para efectos de una repetición esta persona, o mejor dicho, sea la entidad estatal o el particular que causó el daño, repitan entre ellos. Ahora vemos la diferencia con las obligaciones solidarias. El doctor Guillermo Espina Fernández lo expone de la siguiente forma: las obligaciones solidarias son aquellas que, existiendo también a cargo de dos o más o en favor de dos o más, impone a cada deudor el pago de la totalidad de la deuda o dan derecho a cada acreedor sobre la totalidad del crédito. En este evento, o en el evento que estamos parados del artículo 2344 del Código Civil, el perjudicado, el dañado de un hecho ilícito por parte de la administración y un particular, podrá entrar a reclamar la totalidad del perjuicio, sea bien frente al Estado o frente al particular. No le va a interesar la repetición que surja de allí frente a una u otra parte. Él escapa de eso. ¿Qué se logra con esto? Y es el problema que estamos aquí y creo que origina esta charla. Se logra que la persona encuentre de forma plena y mucho más célere la indemnización de su daño causado. Comenzaremos desarrollando el primer problema jurídico que ya les había planteado en la siguiente forma. Si partimos de la premisa en la que el artículo 140, parágrafo cuarto de la Ley 1437 de 2011, corta en forma tajante y rotunda con la solidaridad y establece una obligación conjunta entre los cocausantes de un hecho ilícito, surge este primer problema expuesto y consistente en de hasta qué punto prevalece la norma de solidaridad establecida en el parágrafo 2344 del Código Civil sobre la norma formal o procesal aquí cuestionada, es decir, el parágrafo cuarto de la ley artículo 140 de la ley 1437. En este punto podríamos decir que el soporte que se tiene para decir que una norma sustancial prima sobre una norma de contenido procesal, formal o procedimental se trae de la misma Constitución. El artículo 228 reza: la administración de justicia es función pública, sus decisiones son independientes, las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. La Corte Constitucional ha expuesto en sendas múltiples sentencias esa prevalencia que existe entre la norma sustancial y la norma procesal. Entonces, haciendo una lectura simple, desprolija, acelerada del artículo 140, interpretando que en ella efectivamente se corta la solidaridad, se diría que efectivamente va a existir una prelación entre la norma contenida en el Código Civil y aquella desarrollada en la Ley 1437. Pero bueno, vamos a ver que esta interpretación se torna un poco difusa, o se enreda un poco, cuando hablamos de que la norma sustancial y la norma procesal muchas veces se entremezclan. No existe claridad ya en esa categoría de norma sustancial o procesal. Algunos doctrinantes o académicos han hablado de espacios de penumbra entre la norma sustancial y procesal. Al respecto cabe citar al maestro Carneluti, quien ha expuesto normas materiales con eficacia instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos en nuestros ordenamientos jurídicos normas que efectivamente están consagradas en los códigos sustanciales, pero que tienen regulaciones procesales.
Encontramos también normas instrumentales con eficacia material. Este es un claro ejemplo, el parágrafo cuarto de la ley, artículo 140, ley 1437, de una norma instrumental con eficacia material. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que si bien la norma está consagrada en una codificación netamente procesal, el sustrato de la norma, si es que fuéramos a interpretar que está cortando la solidaridad, es un sustrato netamente sustancial, por lo que estaríamos hablando ya no de una norma procesal, sino de una norma instrumental con eficacia material, o de una norma formal a su vez sustancial. Y es allí donde se diría hasta qué punto efectivamente la norma contenida en el artículo 2344, al ser sustancial, prevalece o prima frente a esta norma del Código Contencioso Administrativo, dado a que ambas tienen esa categoría, como lo vemos, o se disuade un poco esas categorías y se le podría dar el mismo nivel de norma sustancial. Entonces aquí entramos en un primer problema jurídico. Bueno, otro argumento que me permite a mí, posteriormente haber abarcado sobre la penumbra que existe entre las normas sustanciales y las normas procesales, es aquella que nos enseñaron mucho en las clases de teoría general del derecho, y es cómo se soluciona ese conflicto de normas en el tiempo. Vamos a encontrar unos criterios para solucionar la antinomia, y uno de ellos criterios es lex superior deroga ley inferiore. Bueno, mi latín es muy malo, el doctor me podría ayudar más con eso, pero intentaré decirlo así. El criterio jerárquico de la norma, lex superior deroga ley inferior. En este evento vemos cómo ambas normas tienen igual rango. Ese criterio no nos sirve para abarcar este cuestionamiento. Ahora vamos a encontrar un criterio cronológico. Ley posterior deroga ley priori. Criterio cronológico. La ley posterior deroga la ley anterior. Y si acudimos a este criterio nos vamos a meter aún en un nudo peor, porque es que el artículo 140 parágrafo cuarto es del 2011 y el Código Civil lo escribió Andrés Bello. Me falla la memoria, quisiera recordarla, creo fue en el año 1877 que se expidió el Código Civil colombiano, maestro. 87. Bueno, 87. Entonces vamos a ver cómo efectivamente este artículo es posterior a la ley 1437. Ahora, tenemos dos normas de igual rango y tenemos una norma que efectivamente es posterior a la otra. Y vamos a encontrar un último criterio, y es el criterio de competencia. Y aquí podríamos decir que se va a tornar mucho más oscuro el panorama para la demanda de inconstitucionalidad. Dice lo siguiente: que se produzca un conflicto entre normas provenientes de fuentes de tipo diverso, que entre las dos fuentes en cuestión no exista relación jerárquica, por estar dispuestas sobre el mismo plano en lo jerárquico, mismo evento. C. Que las relaciones entre las dos fuentes estén reguladas por otras normas jerárquicamente superiores, atribuyendo de esta forma y reservando a cada una de ellas diversa esfera material de competencia, de modo que cada una de las dos fuentes tenga la competencia exclusiva para regular una cierta materia. Vamos a ver, el Código Civil va a entrar a regular la solidaridad en materia de hechos ilícitos generados entre particulares en el ordenamiento jurídico dentro de la competencia en materia en sentido amplio civil. La ley 1437 va a entrar a regular supuestos en los que se involucre una entidad estatal y en los que se involucre un particular o dos entidades estatales, pero siempre en el ámbito contencioso. Vemos cómo este criterio de competencia nos va a dar pie a que efectivamente sea muy difícil la demanda de inconstitucionalidad del artículo 140 parágrafo cuarto. Ahora, vamos a pasar a un tercer problema. Les pido disculpas. ¿Hasta qué punto el artículo 140 parágrafo cuarto de la ley 1437 de 2011 puede